nos propusimos entonces trabajar en lo rural y trabajar en lo agrícola, dado que eso era precisamente la característica del trabajo infantil en Perú, mejorando la productividad de las familias, sustituyendo la mano de obra infantil con tecnología, no entendiendo la tecnología como máquinas nomás, sino como formas de hacer las cosas también al interior de las familias, con sensibilización y capacitación para que las familias puedan producir sin trabajo infantil y mirando el mercado y dando asistencia técnica para que estos pequeños productores agrícolas puedan conectarse mejor con el mercado. Y efectivamente logramos cosas interesantes, logramos mejorar la rentabilidad de varios productos, ¿no? La productividad. Al mismo tiempo trabajamos con las familias campesinas con información sobre cuáles son las actividades peligrosas del trabajo infantil y tuvimos un primer esfuerzo de caracterización. Y aquí digamos, intentamos abordar otro grave problema de nuestros países, que son los listados de actividades peligrosas. ¿Cómo más o menos funciona esto? Cada país define qué es en su contexto una actividad peligrosa de trabajo infantil o una peor forma, porque el convenio de la OIT lo describe de forma general, ¿no es cierto? O sea, esas grandes situaciones que determinan que un niño esté en una peor forma, pero de ahí cada país hace un listado. Y entonces, por ejemplo, Ecuador dice, el trabajo infantil en botaderos de basura es una peor forma. El trabajo infantil en calle es una peor forma. El trabajo infantil en minería es una peor forma. Y el problema es de que muchas veces queda muy general. Y entonces, cuando es general, amplio y abierto, es sujeto de discrecionalidad. Y luego, los inspectores de trabajo tienen que ir con esos listados generales a hacer inspecciones. Y entonces, imaginen todas las operaciones que un inspector de trabajo tiene que hacer en su cabeza para determinar si A o B situación es trabajo infantil. Imaginemos que van a una finca, cosa que no hacen, pero imaginemos que fueran. Y hay un niño que está cosechando café. ¿Es eso trabajo infantil? Depende. Depende de la edad, depende de las horas, depende de la intensidad, depende de las condiciones, depende de un montón de cosas. Y eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, el inspector tiene que definir por sí mismo si eso es o no es trabajo infantil. Entonces, eso ya es un problema muy serio, digamos, de la política pública. Y nosotros entonces intentamos hacer este modelo de producción agrícola sin trabajo infantil, con pequeños productores y que se base en autorregulaciones familiares. 7 de cada 10 niños en Perú son trabajadores familiares no remunerados. Y por lo tanto, si las propias familias no identifican la línea que divide la ayuda en casa, el aprendizaje de la explotación, ¿no es cierto?, y del trabajo infantil intensivo, no hay manera de cambiar esa realidad, ¿no? Si un niño está cosechando café durante 8 horas, 3 meses al año, dejando de ir a la escuela, así el sacar la pepita del café no sea una actividad peligrosa, se vuelve peligrosa porque está dejando de ir a la escuela y está migrando para hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros nos propusimos eso, pero al mismo tiempo pensamos en la sostenibilidad. Nosotros somos una ONG, no somos ni el Estado ni la Iglesia, y por lo tanto nuestras posibilidades de sostenibilidad son bastante más complicadas. Y además teníamos que pensar en estos otros desafíos. A ver, la rectoría está en el Ministerio de Trabajo, pero el trabajo infantil se da en la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio del Trabajo con el trabajo infantil agrícola? Como vimos, los ministerios de trabajo fundamentalmente se centran en lo normativo y en las inspecciones. Entonces, además de la rectoría del Ministerio de Trabajo que decían, bueno, nosotros, ¿qué tenemos que ver con la agricultura? Teníamos que
pensar en los desafíos propios del modelo que estábamos diseñando. Ya las familias estaban produciendo sus productos sin trabajo infantil. Ya se había logrado que los niños hagan exclusivamente actividades de aprendizaje por un número de horas que no sean superior a 2 o 3, digamos, horas al día en actividades no peligrosas. En fin, estaba todo un modelo autorregulatorio. Pero, ¿y ahora cómo demostramos al mercado que efectivamente esas familias están haciendo un súper esfuerzo? Hijo, me quedan 5 minutos, ya me fregué. Por producir sin trabajo infantil. Y entonces volvemos al título de la presentación. Son los nuevos desafíos y lo que hicimos. Entonces, lo que estamos haciendo en Perú es empujando a las instituciones a pensar el trabajo infantil fuera de la caja, ¿no? Con una nueva perspectiva y pensando en sus nuevos roles, y estamos trabajando un distintivo nacional público del Ministerio de Trabajo que reconozca, ¿no?, los productos agrícolas en una primera instancia que se producen sin trabajo infantil, y que estas organizaciones están además haciendo esfuerzos extraordinarios más allá de la norma, porque el Estado no puede distinguir a nadie por cumplir la ley, sino que puede distinguir por hacer esfuerzos extraordinarios más allá de la norma. Y entonces los beneficios son: el Perú va a ser el primer país en Sudamérica que va a poder demostrar que su producción agrícola está libre de trabajo infantil, ¿sí? En segundo lugar, se va a poder contribuir con la meta 8.7 y se va a poder contar con la primera iniciativa a nivel gubernamental para incidir sobre el trabajo infantil peligroso en la pequeña economía familiar, que es donde se produce. Para las empresas y las organizaciones van a poder tener la posibilidad de distinguir sus productos como elaborados sin trabajo infantil. Entonces, en el mercado, el consumidor puede decidir si compra un café convencional, por más orgánico que sea, convencional, y un café de las mismas características, igual de bueno y con el mismo precio, pero sin trabajo infantil. Entonces, eso le permite posicionar a los pequeños productores que están exportando su producto, su esfuerzo y su compromiso con la protección de los niños. Porque para obtener el distintivo, y prometo que ya me callo, ya termino, ya no alcancé a contarles cómo se construyó la metodología, pero para terminar, se trata de un sistema de cumplimiento muy riguroso, con evaluación y con auditoría de un tercero independiente externo, y con serios compromisos por parte de empresas y organizaciones de pequeños productores, no de erradicar el trabajo infantil, entendiendo cómo barramos a los niños de las calles o de las fincas o no veamos dónde están. Ese no es nuestro concepto de erradicación. Nuestro concepto de erradicación del trabajo infantil es niños que están protegidos. Entonces, es el concepto de protección, el concepto de bienestar, el concepto de disminución de riesgos y el concepto de poder sí realizar actividades laborales que están en el marco de no ser peligrosos, no atentar contra la salud ni contra la escolaridad de los niños. Entonces, las organizaciones tienen que comprometerse no solamente a no poner a sus niños a trabajar, sino a garantizar, digamos, la incidencia en los gobiernos locales para que haya una escuela donde esos niños puedan ir, la incidencia con el sistema de protección para que tenga respuestas oportunas frente a casos ya más complejos, ¿no? Y ejecutar iniciativas de responsabilidad social que estén orientadas específicamente a la prevención y erradicación del trabajo infantil. Y tenemos algunos materiales de promoción, voy a ir bien rápido, y para ir cerrando como conclusiones, punto número 1, dado que
se ha estancado, digamos, las estadísticas respecto de trabajo infantil, y si bien se han disminuido, están ahí estáticas, bueno, es hora de que tenemos que pensar nuevos roles, nuevas actuaciones. Es necesario revisar la normativa. Yo concuerdo con la ponente anterior de que somos tigres para hacer normativas espesas y que están ahí. Y fíjense solamente cómo no pensamos en el efecto perverso de la normativa. Y en el caso de la normativa de trabajo adolescente, los adolescentes pueden trabajar a partir de los 15 años, sin embargo, pueden trabajar solo 6 horas, igual aquí que en Perú, pero deben ganar por 8 horas. Eso significa que contratar a un adolescente a cualquier empresario le cuesta 25% más. ¿Qué empresario va a contratar a un adolescente en un empleo formal? Queremos proteger a los adolescentes, ¿verdad? Que realicen empleo decente, formal, protegido, y al mismo tiempo tenemos una normativa que no pensamos que iba a producir exactamente lo contrario, es decir, botar a los adolescentes a lo más informal y a lo más precario. Es posible tener una relación y un trabajo conjunto con nuevos actores, y ahí nuestra idea de que es posible mediar, incidir y trabajar como sociedad civil. Pensamos que siempre junto al Estado, porque como digo, nosotros no tenemos posibilidad de sostener nuestras acciones ad infinitum, ¿no? Y también implica reconstruir los discursos y las miradas. Desde el Ministerio del Trabajo, ¿no? Su mirada es la regulación, el control y la sanción. Y ahora estamos proponiendo un rol del Ministerio de Trabajo como de asistencia técnica para ayudar a las organizaciones de pequeños productores especialmente a producir sin trabajo infantil. Entonces no es la sanción y el control, es la asistencia técnica y el incentivo, ¿no? Volver a pensar la normativa que está centrada en lo urbano y lo formal hacia lo rural y las economías familiares, e incluir en nuestros análisis de trabajo infantil temas que son muy importantes como la productividad, la rentabilidad, la competitividad y el mercado. ¿En qué sentido? Cuando vamos a los ministerios de finanzas, igual que aquí, igual en Perú, la protección de los niños y las políticas sociales como que no son tan relevantes, pero sí pensamos que el trabajo infantil, ¿no? Especialmente su situación de explotación o de peor forma, tiene un efecto sobre la competitividad de los productos en los mercados internacionales. Entonces quizás que nos escuchen con un poco más de atención. El Ecuador ya vivió sanciones internacionales con flores y con banano y fue muy complicado, ¿no? Hay sanciones internacionales con digamos, los camarones en el sur de Asia también, porque se ha mirado que incluso tienen trabajo forzoso y esclavo. Entonces, también tenemos que ver esos otros ámbitos y esas otras perspectivas del trabajo infantil a la hora de hacer y diseñar política pública. Muchas gracias.